¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este vídeo en el que nos encontramos circulando por la carretera AS15, la que une Cangas de Narcea con el puerto de Cerredo. En el pueblo de Regla de Perandones, a apenas 5 kilómetros de haber dejado atrás Cangas de Narcea, encontramos a nuestra derecha el desvío a San Antolín de Ibias, por la AS29, que nos llevará a nuestro puerto, el Pozo de las Mujeres Muertas. Lo primero que nos encontramos es un falso llano, aunque siempre con tendencia ascendente. En esta primera fase iremos pasando pequeños núcleos poblados, como Tremado de Coto en primer lugar, Vega del Hórreo un poco más adelante, posteriormente Monasterio de Coto y algún que otro pueblo más. No podemos mostrar el vídeo de este peculiar puerto sin hacer referencia a las leyendas del pozo que le dan nombre y que realmente no llegan a desvelar del todo la toponimia del mismo. Podríamos pensar que el nombre, el Pozo de las Mujeres Muertas, viene en referencia a un hecho histórico dramático, y alguna leyenda local apunta en esa dirección. Cuentan que un fatal vendaval de nieve atrapó en este pozo a un grupo de mujeres vaqueiras del Luarca y que nunca pudieron salir de él. Otras interpretaciones, sin embargo, toman como origen del nombre al efecto que tiene la niebla en los valles del Valledor y del Ibias, siempre vistos desde arriba. Aunque recientemente también se aportan otros posibles orígenes del curioso nombre, relacionadas con las aguas estancadas y también a curiosas formaciones rocosas. En fin, que no podemos desvelar el origen de tan llamativo nombre, y nos quedamos tan solo con la belleza de la ascensión a este puerto del occidente asturiano. El desnivel desde el origen es de unos 880 metros, situándose la cumbre en 1098 metros con respecto al nivel del mar, y en su ascensión nos encontramos con rampas de hasta un 15%. Casi todo el puerto es un mirador de gran amplitud, que transcurre por el valle del río Coto. La primera parte consta de unos 18 kilómetros que podemos considerar de aproximación, para luego encarar la parte final, donde chocaremos de lleno contra la montaña. En todo su recorrido, la carretera es ancha y se encuentra en perfecto estado, y a nuestra derecha podemos ver grandes desmontes, aunque esto tenemos que decir que eleva la posibilidad de encontrarnos algún derrumbamiento a nuestro paso. También hay varias señales que nos recuerdan que estamos rodando por una zona frecuentada por osos y algún que otro animal salvaje, aunque en realidad nunca hemos avistado ninguno. En nuestra ruta iremos intuyendo el final, que creemos adivinar en las siguientes curvas, pero que no termina de llegar. Eso sí, en lo más alto podremos ver la señal que indica que hemos alcanzado nuestro destino, y que nos sirve también para despedir nuestro vídeo. ¡Saludos!